Hola amigos, muchas de las personas que siguen este canal también siguen el canal del programa El Mañanero, o lo han visto por radio, o me siguen en las redes, de tal manera que están familiarizados con esta entrevista que se le hizo esta semana al humorista dominicano José Jáquez en dicho programa. Esta entrevista causó cierto revuelo por varias cosas. Por la discusión entre el Nagüero y José Jáquez. Lo más inútil hablar contigo. No, pero ¿qué usted ha hecho del 2000 para acá? Y por supuesto sobre algo que José Jáquez dijo acerca de Raymond y Miguel. Son los malos comediantes para ti. ¿Cuál? Dinos 5 malos comediantes para ti. Lo que no tienen. No, con nombre, con los 5 torras, con nombre, Mira, por favor. Raymond y Miguel. No. Raymond y Miguel. Muy malos. No. José Jáquez en un principio, que fue lo que originó esta entrevista, había dicho que el humor bueno murió con Freddy Veras Goico. Que usted dijo que el humor murió con Don Freddy. Fue eso. Y todavía lo digo. Lo sostiene. Pero claro que sí. El buen humor. Porque hay un mal humor y hay un buen humor. Ok. Porque hay comediantes que lo que dan es mal humor. Hay programas de televisión que deberían salir de la televisión. Decir que el humor bueno murió con Freddy Veras Goico en República Dominicana es algo muy pesimista. Es decir, nadie puede superar esto. Y yo soy de las personas que entiendo que, así como dice un proverbio, si el discípulo no puede superar al maestro, ni es bueno el discípulo, ni es bueno el maestro. Decir que nadie puede superar a Freddy Veras Goico es insultar la memoria de Freddy Veras Goico, porque es insultar la memoria de sus discípulos, es insultar la memoria de aquellos que crecimos viendo lo bueno que hacía Freddy. Entonces, simplemente voy a explicarle a José dos cosas que la gente tiene que tener claras, para que José las entienda y para que el público también las entienda, porque puede que haya personas que entiendan que la postura de José es correcta. Y no es así, no es para nada así. Si bien José Jáquez denigra un poco a los humoristas de la nueva generación, lo hace hablando en términos de cultura. Bueno, él le llama conocimiento, de tener páginas para la izquierda y eso. Y eso no es una labor del comediante, que muchas veces se confunden varios términos. Es una labor del libretista, del humorista. El humorista sí tiene que estar pendiente a todo lo que está ocurriendo. El humorista tiene que nutrirse, leer, pero no siempre usted es humorista y comediante a la vez. Cuando decimos Raymond y Miguel son los dos mejores comediantes, no hace falta que ellos sean los autores de toda su obra. Es como pedirle a Luis Miguel que escriba todas sus canciones. No, qué bueno es poderle dar los méritos a Manzanero del éxito de Luis Miguel. Pero si agarramos las canciones de Manzanero y se las damos a Omega, perdonen la comparación, no hubiesen tenido tanto éxito que cantándolas Luis Miguel. Entonces, muchas veces podemos tener un chiste con un buen material, un chiste muy bueno, pero hace falta alguien que lo interprete bien. Entonces, ahí entra la labor del comediante. Eso es lo primero que la gente tiene que tener claro. Un comediante no necesita ser una persona culta. El libretista sí. Por eso usted no puede hacerle ninguna exigencia a Raymond y Miguel. Y aclaro, la mayoría, casi todos los personajes de Raymond y Miguel, hasta donde yo sé, lo han creado ellos mismos. Que me diga José Jáquez si él ha podido crear algo más genial que Tubérculo Burbeto. O algo que supere en gracia la terquedad del personaje de Lulín. ¿Lo ha creado? No. Pues entonces méritos para Raymond y Miguel, que para mí son los dos mejores comediantes de su generación. Otra cosa que la gente tiene que tener clara es que el humor depende de dos factores. Uno es el factor sorpresa y otro el factor contexto. Para brindarle al público un buen humor, usted tiene que tener a un público que se adapte a ese contexto. No se puede hacer humor culto cuando el público no lo es. Usted puede hacer el intento de educar al público, de darle datos al público, pero si el público no entiende esos datos, no se va a reír porque el público no se sitúa en el contexto.
No se puede hablar de cosas dominicanas en Suecia si los suecos no se comportan igual que los dominicanos. Entonces ahí se pierde el contexto y por lo tanto no hay chiste. Igual el factor sorpresa. Si ya yo me sé el chiste, no me voy a reír. Por eso las generaciones caducan. Lo que para usted era buen humor en otro tiempo, puede que un joven lo escuche ahora y ya no tiene ni contexto ni factor sorpresa. Por lo tanto, el humorista, tanto el que escribe como el comediante, está obligado a hacer humor en el contexto actual y que sorprenda al público actual. La tercera cosa, no sé si había anunciado dos, pero cuando se improvisa de esta manera, surgen ideas que quería dejarle claro a José Jaques, es que el humor también tiene cambios generacionales. Todo el mundo le ha dicho, cuando criticó a Juan Carlos principalmente, criticó al Nagüero, criticó a Raymond y Miguel, que hay generaciones que van cambiando y que él se quedó en su generación. Para mí, el humor dominicano tiene varias generaciones, 5 generaciones, de las que yo conozco porque yo nací en 1982, aunque yo parezca más viejo, eso se debe a la barba, a la pobreza y a la barriga. En la generación de los 80, dominaban las que nosotros conocemos hoy como leyendas del humor, como la época de oro del humor. Y era una época aristocrática, no solo del humor, sino de todos los medios de comunicación. Era una época donde había que tener un carnet para ser locutor, había que ser una persona de cierto estatus para entrar a la televisión, para tener presencia en la televisión. Era la gran cosa tener presencia en la televisión. Incluso en la música. Hoy se habla como que los 80 eran la mejor época de la música, la mejor época del merengue, y todo el mundo lo recuerda como la época dorada de todo. La época dorada de los presentadores, porque estaba Jackie Núñez del Risco, porque estaba Yuli Carlo. La época de los comediantes, porque estaba Boruga, porque estaba Cuquín, porque estaba Freddy, porque estaba Cecilia, porque estaba Milton, porque todavía estaba Pololo. Era la época dorada de todo, pero era una época aristocrática, donde otros jóvenes quisieron entrar, jóvenes como René Fiallo, como Ángel Muñiz, como Luis Marchena, como Juan Carlos Pichardo Padre, como Tony Sanz, y no lo lograron, porque se vieron de frente a una élite con la cual no pudieron competir. Entonces llegan los años 90, que son los años de mi adolescencia, donde viene otra generación. En la primera generación, el padrino de esta generación, de la generación de los 80, era Freddy Veras Goico. Todo el mundo quería estar alrededor de Freddy. Pero llegan los años 90. Unos años donde se democratiza los medios. Se democratiza la televisión con Corporán. Se democratiza el merengue con la Cocobán. Dígase, entra el lenguaje popular del tigueraje de los barrios al merengue. Y lo mismo pasa con el humor. Muchachos de escasos recursos, muchachos, algunos de ellos analfabetos, cosa que hoy José Jaques critica, entran a los medios de comunicación, entran al humor con proyectos como Noticiario Desinformativo, proyectos como La Opción de las 12 y Quédate Ahí. De ahí surgen Rafael Aldo y Félix Peña, que aunque estaban antes, ahí es que se crecen. Raymond y Miguel, Frank Suero, William Grullón, Pachulí, muchos fenómenos del humor. Y reinan durante esos años. ¿Qué pasa luego? En los años, cuando comienza la década de los 2000, nace el repentismo de la radio. Que no era que no existía, sino que se hace popular con Jochi Santos, con El Mismo Golpe, con Botando el Golpe. Y surgen talentos como Irving Alberti, Luisín, Raimundo, Correa, Boli. Surge mucha gente dentro de la radio, fruto de esa estructura que crea Jochi Santos, de ese humor interactivo, de gente que llamaba a un programa de radio y la pegaba y mataba, y esa persona luego se convertía en el sueño barrial, que todavía existe, sí, existe ese sueño del joven que llama a la radio y llamando a la radio se convierte en estrella. Y eso llegó a la televisión con programas como Perdone la Hora,
como no hay dos sin tres. Y ese es el humor que vivimos en los años 2000. Claro, siguen reinando ahí todavía Raymond y Miguel. Luego pasamos al 2010, esta década actual, donde hay un repentismo como en la radio, pero que ese repentismo pasa a la televisión y al cine. En la época anterior a esta, el padrino era Jochi Santos. En la época de los 90, que es el padre del humor de los 90, no es un comediante, sino Juan Ramón Gómez Díaz. Y ahora, en la época del 2010, el padrino es Roberto Ángel Salcedo, quien lleva este humor de repentismo a la televisión y a las redes. Y teniendo pilares como Chedi García, Boca de Piano, Manolo Zuna, y dándole paso a nuevos comediantes como el Nagüero, como el Otto Nastra, como María Chibuda, como Boli. Todos estos talentos llegan a esta cúspide del humor gracias a Roberto Ángel Salcedo. Y Raymond y Miguel siguen reinando. Ahora le toca un paso a la nueva generación, en los años 2020. ¿Cuál será esa generación? Es obvio. Yo no lo voy a mencionar, pero ustedes saben cuál es la generación a la que me refiero. Y los que lo puedan adivinar es porque están al tanto del cambio de los tiempos. Entonces, querido José Jaques, no puedes hablar de esta generación sin conocerla. No conoces el Comedy Club. No conoces la trayectoria de Raymond y Miguel. No la conoces, porque cuando te dije que a Raymond y Miguel le dijeron, los nombraron los reyes del humor, quien los nombró reyes del humor fue Freddy Veras Goico, tú desconocías el dato. Y Freddy Veras Goico no se equivocó, porque Raymond y Miguel han reinado en los 90, cuando era su momento, por separado los dos. Luego, llegando otra ola de comediantes con Jochi Santos, ellos siguen reinando en los años 2000, y aún con este boom cinematográfico, con Boca de Piano, con Chedi, con Manolo, con todos los que estamos ahí, Raymond y Miguel siguen reinando. Entonces, ¿son malos comediantes? Insultar a Raymond y Miguel es insultar a esas generaciones de público. Tú dirás, ellos son fruto de la degradación. No, hay mucha gente que somos personas serias, que somos personas estudiadas, que somos personas con valores, que seguimos a Raymond y Miguel. Y Raymond y Miguel hacen humor con valores. Que no sean los tipos más cultos, no están obligados. Están obligados a una sola cosa: hacer reír a la gente. Así que, estimado José, es una pena que nosotros, los humoristas, nos ataquemos unos a otros. Que tú, que te haces llamar crítico del humor, preguntaste cuáles libretistas había en este país, y tenías a uno de los más importantes al lado tuyo y no lo reconociste. Porque cuando se escriben grandes eventos, no te llaman a ti, solamente llaman a 5 personas, y dentro de esas 5 personas había una al lado tuyo. ¿Qué tanto sabes de humor? Hasta la próxima.